Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este viernes de procedimientos de Yo Leo, en el cual vamos a hablar sobre 5 recursos del cine de terror. Pues, sin más preámbulo, comencemos. El cine de terror es uno de los géneros que más adeptos tiene. No obstante, puesto que este cine ya lleva muchísimas décadas de estar produciéndose, de estar creándose, ciertos recursos ya se han apuntalado y ya se han consolidado, al grado de que muchos de los que seguimos ese tipo de cine ya identificamos de muy buena manera tales recursos, lo cual nos facilita, por un lado, la comprensión de la película y por el otro lado nos facilita a que no nos dé un infarto cuando estamos frente a una producción con estas características. ¿Cuál es el primer recurso que les quiero mencionar? Muy fácil, el relacionado con los efectos de sonido. No me dejarán mentir aquellas personas que son seguidoras del cine de terror o bien que en algún momento de su vida han visto alguna producción con esta temática. No me dejarán mentir. A lo largo de la película hay muchos momentos en donde escuchamos nosotros ciertos sonidos particulares, ciertos sonidos característicos. Por ejemplo, el sonido de golpes, el sonido de gritos, el sonido de rasgaduras, el sonido de cómo se quiebra algún tipo de cristal. ¿Cuál es la razón de ser de este tipo de recurso? Muy fácil, generar un ambiente de tensión. Por ejemplo, el escuchar que un cristal se rompe. ¿Qué nos lleva a pensar automáticamente a que, opción uno, alguien rompió una ventana y por lo tanto está a punto de ingresar en el lugar en donde se están desarrollando las acciones? Opción 2, que se rompió algún vaso o algún plato y por lo tanto hay un forcejeo, hay una pelea en algún lugar del sitio en donde se están llevando a cabo las acciones, que se rompió un espejo, lo cual tiene muchos simbolismos en algunas culturas, etcétera. Ese sonido automáticamente nos va a generar un ambiente de tensión. ¿Por qué? Porque nos puede evidenciar, por un lado, que está ocurriendo algo, o bien que algo está a punto de ocurrir. Lo mismo sucede con los otros efectos de sonidos, los gritos, los golpes secos, que significa como que alguien se cayó o que alguien se tropezó y entonces significa que hay un peligro, ya sea porque la persona que estás echando se acaba de evidenciar con ese golpe seco, o bien que esa persona o ese ente está lastimando a alguien y entonces automáticamente esa persona se cayó y ese golpe seco automáticamente nos alerta. Entonces, esos efectos de sonidos son muy importantes en las películas de terror, tanto porque nos generan este ambiente como porque al espectador le va facilitando el acercamiento tanto a tal ambiente como al momento cumbre, ese momento que nos eriza la piel y en ocasiones nos hace saltar del asiento. Pero esto no es lo único que hay que decir de los efectos de sonidos. Hay un recurso que mucha gente no sabe que existe, pero que sí la percibe. Y me estoy refiriendo al recurso del infrasonido. ¿Qué es, en esencia, el infrasonido? El infrasonido consiste en una frecuencia auditiva que está por debajo del nivel audible en un entorno normal y cotidiano. No obstante, nuestro cuerpo sí lo percibe. Es decir, nuestro oído no lo percibe porque, como se los acabo de decir, está en una frecuencia inferior al que nuestro oído puede percibir. Pero, de todas formas, nuestro cuerpo sí lo siente y en consecuencia, como todo lo desconocido, nos genera cierta tensión porque nuestro cuerpo automáticamente dice, aquí hay un sonido, lo siento, no lo percibo por el sentido que corresponde, pero lo percibo y entonces automáticamente nuestro cuerpo se tensa. ¿En qué consiste ya de manera científica
este recurso en que la frecuencia esté por debajo de los 20 Hz. Muchas veces los directores, los productores, los creadores de cine de terror introducen en el ambiente de su película o en algunos momentos de su película este infrasonido, es decir, estas frecuencias inferiores a 20 Hz que van a causar en los espectadores esta tensión que de manera consciente no se va a poder entender de por qué mi cuerpo se está tensando si no está ocurriendo nada. Simplemente nosotros percibimos o concebimos que hay un silencio prolongado. Pero la realidad nos indica que no es verdad. No hay un silencio prolongado, sino que está este excelente recurso, este excelente efecto de sonido llamado infrasonido. ¿Alguna vez ustedes lo han percibido? ¿Nunca se habían cuestionado por qué hay escenas en las películas de terror en donde no pasa nada ni supuestamente se escucha algo? ¿Pero qué creen? Ahí está este recurso. Ahí está el infrasonido. Y eso nos va a generar esa tensión. Tensión que va a aportarle a la tensión que van a generar también las acciones que estamos percibiendo. Relacionado con este recurso, tenemos también la musicalización. Otra vez, no me dejarán mentir todos los seguidores, todas las seguidoras del cine de terror, del cine de suspenso. Siempre que entra la música, nos genera, por un lado, esta tensión que también mencionábamos con los efectos de sonido, pero normalmente la entrada de la música nos refiere o nos pronostica que va a ocurrir algo que nos va a espantar. Vean cualquiera de las películas, principalmente las más recientes, y verán que en el momento en el que se va a aparecer ese espectro, ese asesino serial, ese personaje que es el que genera el terror, el horror, el suspenso a lo largo del filme, siempre va a estar acompañado con una musicalización. Puede ser una musicalización muy característica y muy peculiar. Voy a ponerles el ejemplo prototípico en Halloween. Si nosotros vemos las películas que giran alrededor de nuestro estimado y admirado Michael Myers, automáticamente siempre vamos a estar con el ti, automáticamente ya sabemos que se va a aparecer en ese momento o que va a resurgir de los disparos y las llamas que siempre lo atacan. A su vez, en otro tipo de películas vamos a poder escuchar ciertos violines, ciertos chelos, cierta música principalmente de cuerdas que nos van a ir generando esa tensión, porque normalmente escogen tonos agudos, chirriantes. Esa música nos va a ir preparando de manera consciente, pero también inconsciente, a el susto, a la aparición de ese personaje que automáticamente nos va a hacer brincar del asiento o, en los casos ya más rudos, nos va a hacer gritar del miedo. Otro recurso prototípico de las películas de terror o de suspenso es en relación con el ambiente. Y en este aspecto me voy a enfocar en dos situaciones muy prototípicas. Por un lado, la noche. Siempre la oscuridad de la noche nos va a generar incertidumbre, nos va a generar tensión y normalmente la inmensa mayoría de las películas están relacionadas con la oscuridad, al grado de que esta misma oscuridad no solamente se ve ejemplificada con el ambiente, es decir, hablar de las noches, las madrugadas, sino también en la forma en la que la fotografía de la película es expuesta. Siempre los tonos ámbar, los tonos azulados, que automáticamente nos generan esta tensión de manera totalmente inconsciente. Otra vez, se juega con los sentidos, así como ocurría con el infrasonido, donde nosotros percibimos algo, pero de manera inconsciente lo percibimos, porque de manera consciente no percibimos nada. Algo nos incomoda, pero no sabemos qué. Entonces, muchas veces en la ambientación ocurre lo mismo. Un ambiente oscuro siempre nos va a generar incertidumbre, no solo en el mundo del cine, sino también en el mundo real. Cuando nosotros estamos en un lugar
en penumbras y un lugar principalmente que no conocemos, automáticamente está la incertidumbre como la gran protagonista de ese ambiente. Si es un lugar que ya conocemos, a veces hasta podemos caminar con una total oscuridad y no nos tropezamos, no tenemos miedo de caernos, ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un lugar que no es el cotidiano, en donde desarrollamos nuestras actividades cotidianamente? Comenzamos a estar tentando, a estar caminando muy lentamente porque tenemos incertidumbre. Eso ocurre en el mundo real. Imaginémonos ahora el simbolismo y el recurso que implica esta misma oscuridad ya en un ambiente de ficción y más en un entorno como el que está en una película de terror. Ese es un tipo de ambiente muy prototípico. Todo lo malo siempre va a ocurrir en la noche porque está la oscuridad y lo que eso implica. Pero otra situación relacionada con el ambiente y que ya es muy prototípico de las películas de terror y de suspenso es la lluvia. La lluvia se ha transformado en un símbolo de prever o de avisarnos, vaticinarnos que algo malo va a ocurrir. Si en algún momento de alguna película, principalmente de este género, comienza a llover, automáticamente nosotros ya tenemos que ir previniéndonos de que algo malo va a ocurrir. Se va a aparecer el asesino, se va a aparecer el monstruo, va a morir alguno de los personajes que estamos dándole seguimiento. Algo malo va a ocurrir. Esta simbología que se le ha dado a la lluvia no solamente lo vemos en películas de terror, también lo podemos ver en otro tipo de películas. También, obviamente, también tiene este otro carácter simbólico de la creación, la esperanza, el resurgimiento, etcétera. Pero en el caso particular de las películas de terror, la lluvia siempre va a acompañar a la tragedia. Analícenlo, oscuridad y lluvia son el perfecto componente para ir pronosticando algo que nos va a causar susto, algo que nos va a causar incertidumbre o bien algo que nos va a causar tensión y lo que eso desemboca. Y ya que estamos tocando estos temas de los ambientes, etcétera, también podríamos mencionar como un cuarto recurso el uso del espacio negativo. Este recurso está muy relacionado con el tercero que les acabo de mencionar. Estábamos hablando de la noche, estábamos hablando de la lluvia, y entonces este cuarto recurso consiste en que de repente la imagen se focalice en un objeto o en un personaje y automáticamente lo que está detrás o alrededor de dicho foco se distorsione. Y esto normalmente genera ¿qué? Que el espectador, siguiendo el sentido común, focalice su mirada, focalice su atención en ese personaje que sí se puede ver o en ese objeto que sí se puede vislumbrar con claridad. Y automáticamente cuando la imagen que está atrás distorsionada se aclara, de repente aparece algo. Ahí aparece el asesino, ahí aparece el espectro, o de ahí viene el objeto que se le aventó el espectro al protagonista o a la protagonista de la película. Ese recurso es fundamental. ¿Por qué? Porque otra vez, como lo mencionaba hace unos minutos, se está jugando con nuestros sentidos, se está jugando con nuestra percepción. Como pueden ver, estos recursos no solamente son como para pantallar, asustar y ya. Hay como una ciencia detrás de estos recursos. Nada viene de la nada. No olvidemos esa máxima que hemos mencionado mucho en este proyecto. Nada viene de la nada. Cada uno de estos recursos está totalmente pensado. Tiene una fundamentación, tanto en la tradición como en las mismas ciencias. El ejemplo claro es esto. El espacio negativo tiene como intención que focalicemos nuestra atención en un objeto o en una persona y automáticamente cuando este efecto de degradación o este efecto borroso en el fondo se aclare, automáticamente vamos a mover nuestra atención ya hacia el ambiente, el entorno, y de repente nos vamos a dar cuenta de que en ese lugar, en ese sitio, está presente algo, o bien de ese espacio va a surgir alguien o algo que va a afectar a esa persona en la que nosotros estábamos enfocando nuestra atención.
Este recurso está estrechamente relacionado con lo que les mencionaba en el tercer recurso, es decir, con la oscuridad o bien la lluvia. Como que la lluvia, por su efecto, torna borroso el fondo, pero de repente, ya sea porque el protagonista o la protagonista de la escena se mete en un lugar, automáticamente este efecto borroso se difumina y entonces nos percatamos de que en la misma lluvia venía el espectro, venía el personaje que nos va a generar el miedo, nos va a generar el terror. O bien estamos en un ambiente en penumbras y entonces nosotros con esa pequeña y breve luz que puede entrar porque es de la luna o de una vela o de un foco o de una lámpara de emergencia, hablando un poco ya en épocas actuales, esa luz tenue que nos ayuda a poder enfocar al objeto o a la persona, automáticamente genera este ambiente borroso, este efecto de estar desenfocada la parte de atrás de ese objeto, de esa persona, y automáticamente cuando llega la luz o bien cuando ya se enfoca esa parte que había estado borrosa, se enfoca, nos percatamos de que en ese lugar está alguien o de ese lugar va a surgir algo que va a afectar al protagonista de la escena y en consecuencia nos va a generar más tensión y, ¿por qué no?, un susto, esperemos no, de muerte. Y por último, como quinto recurso, tenemos uno de los que ya es el favorito del cine de terror actual. Y me estoy refiriendo al recurso de la visión subjetiva. Es decir, ese recurso en el cual nosotros nos tornamos en el personaje que está siendo perseguido o que tiene cierta tensión o simplemente el personaje que va caminando y que va a ser afectado por esta entidad, por este asesino serial, etcétera. Es evidente que este recurso toma más fuerza en la época actual producto de los videojuegos. Hoy en día que estamos ante un verdadero boom de los videojuegos, no podía pasar desapercibido este recurso de nosotros ser la entidad que está moviéndose y viendo, ¿no? Como si nosotros fuéramos el personaje y de repente escuchamos estos sonidos, como se los decía, estos efectos de sonido de que algo se rompió y entonces volteamos y cuando regresamos la vista al camino, ¡pum!, se aparece el asesino. ¡Pum!, se aparece el espectro. O ¡pum!, nos tropezamos y caemos y nos lastimamos. Ese recurso de la visión subjetiva cada vez toma más y más fuerza. ¿Por qué? Porque qué mejor recurso para sentir empatía y en consecuencia el pánico, la tensión, el terror, el miedo o, por qué no decirlo, el pavor, que nosotros estar casi en los zapatos de la persona que está protagonizando la escena. O por qué no, también podemos usar este recurso de la visión subjetiva desde los ojos del asesino serial, de la entidad que va a asustar o que va a afectar o que quiere matar o que quiere lastimar a los protagonistas de la historia. También existe este recurso desde la percepción no de la víctima, sino del victimario. Entonces, este recurso, insisto, ha tomado mucha relevancia hoy en día, producto de la efectividad que logra este recurso, a su vez de que es un recurso que también ha sido totalmente probado y comprobado en los videojuegos. Entonces, este recurso cada vez lo vemos más y más en las películas con esta temática del terror, del horror y del suspenso. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, compartan este proyecto entre sus contactos y así la comunidad de Yo Leo vaya creciendo más y más. A su vez, les hago la cordial invitación para que estén al pendiente y sigan las distintas redes sociales concernientes a este proyecto. Y bien, sin más que agregar por el momento, no me queda más que
despedirme agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.